Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos en esta mañana de domingo 13 de septiembre para una vez más tener el privilegio y el gozo de compartir la palabra del Señor. Esta mañana vamos a continuar con nuestras parábolas y una de las profesiones más comunes en todo el mundo es la de vigilante, debido a la inseguridad y la delincuencia, obviamente, y en los edificios o en los conjuntos residenciales el vigilante también es el portero. Cuando se va a contratar a alguien para desempeñar, que desempeñe este oficio, algunas de las cualidades que se buscan, que deben ser sobresalientes en esta persona, han de ser personas honradas, personas diligentes y sobre todo que sean de entera confianza. El trabajo del vigilante consiste en velar y en estar atento para dejar entrar al dueño de la propiedad que está cuidando, ¿cierto? Y también para evitar que los delincuentes entren a saquear los bienes que se le han encomendado vigilar. ¿Cuántas veces no le ha pasado que llegando usted, por ejemplo, a la portería del edificio o del conjunto residencial donde usted vive, a, el portero está profundamente dormido o no está en su lugar? ¿Cuál es nuestra reacción en ese momento? ¿Cuál es nuestra queja? ¿Y a este para qué le estamos pagando? ¿Para que duerma o para que vigile? Lo que se quiere, lo que se exige y por lo que se le paga a un vigilante es precisamente para eso, para que vigile y esté atento y no durmiendo, ni tampoco que esté en otro lugar diferente al que se le ha asignado, mucho menos para que se convierta en cómplice de los malhechores, pasándoles información de a quién y a cuándo pueden robar. En el tiempo de Jesús también había vigilantes que cuidaban el ingreso a las propiedades para evitar que fueran saqueadas. Así que Jesús utiliza una vez más eh, una ilustración que era fácilmente entendible para sus oyentes en aquella época y que para nosotros también lo será, ya que el oficio y su responsabilidad no han cambiado prácticamente en lo más mínimo. Sin embargo, la aplicación que hace Jesús en este caso particular que vamos a ver hoy se radica en la importancia de velar y cuidar en el sentido espiritual y más específicamente en estar despiertos y atentos para cuando Él regrese. Jesús no nos dijo ni el día ni la hora, pero eso no debe cambiar nuestra actitud vigilante y expectante. El cristiano siempre tiene que estar despierto y vigilando de cuando el Señor regresará. La doctrina bíblica de la segunda venida de Jesús es sumamente importante para nosotros los cristianos, ya que es la cúspide de nuestra fe, porque nosotros hemos creído en su crucifixión, en su resurrección, en nuestra redención que Jesús logró en la cruz del Calvario con su muerte expiatoria. Todos estos son eventos de un pasado distante que apuntan hacia un futuro brillante, en el cual dejaremos este cuerpo mortal para vestir uno inmortal y así vivir eternamente con Jesús. Por eso en esta parábola Jesús quiere dejar claro cuál ha de ser nuestra actitud con respecto a su regreso, que se presenta en las Escrituras como un evento inesperado. Nosotros debemos, al igual que un vigilante, estar despiertos y atentos porque el Señor regresará a la hora que menos esperamos. La doctrina bíblica de la segunda venida de Jesús es central en las Escrituras. Sin embargo, casi que sin darnos cuenta la hemos olvidado y vivimos como si nunca fuera a ocurrir. Cuando por el contrario, tanto la iglesia primitiva como muchos otros han vivido expectantes, esperando el retorno de nuestro Salvador. Nosotros tal vez podríamos argumentar que parte de la indiferencia hacia esta doctrina tan hermosa se deba a que ya otros, incluidos los apóstoles, esperaban el cumplimiento del regreso de Jesús en su tiempo. Y como no sucedió así, nosotros creemos que de alguna manera hemos llegado a creer que tal vez no va a suceder. Han pasado 2000 años y no ha sucedido. Pero la Biblia tiene una explicación maravillosa para esa supuesta tardanza de Jesús.
¿Y dónde lo encontramos? Lo encontramos en la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, el verso es el 9. Y preste atención a lo que dice allí para darnos explicación de por qué esa venida de Jesús no ha sucedido todavía. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está la razón de por qué Jesús no ha venido. Está esperando pacientemente que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Así que, aunque hayan pasado cerca de 2000 años desde que Jesús dijo que regresaría, nuestra responsabilidad y tarea sigue siendo igual. Al igual que el portero de esta historia, es estar atentos y vigilantes para cuando este hecho portentoso y sobrenatural ocurra. Así que en esta mañana lo quiero invitar para que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos. El capítulo es el 13 y vamos a estar observando los versículos desde el 31 al 37. Y podamos ver en esta mañana lo que el Señor tiene para decirnos, de cuál va a ser nuestra actitud ante su regreso inesperado, para que no seamos sorprendidos durmiendo. Y en esta parábola encontramos por lo menos 4 aspectos muy importantes. El primero de ellos es que nadie sabe la hora del regreso del Señor. Segundo es que todos tenemos una responsabilidad que cumplir. El tercero es que cualquier hora es buena para que Jesús regrese. Y el cuarto es que debemos estar despiertos y vigilantes. Así que vamos a ir al texto, pero si me permiten por un momento, quiero darles un poquito de contexto. Yo sé que hay personas que nos están viendo, que nos están escuchando y que no están muy familiarizados con las escrituras. Entonces quiero darles un poquito de contexto y no nos hace mal a ninguno de nosotros tampoco. El capítulo 13 de Marcos, al igual que el capítulo 24 de Mateo y Lucas, capítulo 21, se refieren a las señales que acontecerán antes de la venida de Jesús. En este caso del capítulo de Marcos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, que eran los discípulos de Jesús, le preguntaron al Señor que cuándo sucederían estas cosas, o sea, estas señales, y qué señales habrían antes del fin del mundo, antes de que Él regresara. Jesús les describe ciertos acontecimientos, ¿cierto? Pero sobre todo hace énfasis en advertirles que no se dejen engañar por falsos maestros o falsos cristos o falsos profetas que vendrán anunciando el fin del mundo. Por lo tanto, según Jesús, para sus discípulos lo más importante no es saber el día ni la hora, sino sobre todo estar atentos y no dejarse engañar acerca de su regreso y las posibles señales. Por eso es por lo que Jesús les enseña y resalta por medio de esta parábola que lo más importante de la actitud de un creyente es estar vigilante y orando. Así que vamos a ir ahora sí al texto y vamos a empezar en el verso 31. Y voy a utilizar la Reina Valera para todo el pasaje porque no hay ninguna serie de palabras que puedan darse para confusión o algún aspecto de esto. Así que el verso 31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo decidí empezar el relato de esta parábola un poquito antes de que la parábola empiece. ¿Por qué? Porque en este verso hay una información o una afirmación más bien de Jesús que vale la pena que nosotros la revisemos y que ha de servir de mucho provecho para nuestra vida. ¿Y qué es lo que quiero señalar en este primer verso? Es que Jesús habla de lo eterno y lo pasajero. El ser humano pasa su vida tratando de conseguir todas las pertenencias posibles en esta vida, sin acordarse de que todo lo que obtenemos en esta vida de manera material es pasajero, que lo eterno es Dios y su palabra. Por eso dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso nuestro énfasis es buscar lo eterno con todo nuestro corazón. Todo lo que usted y yo vemos, todo lo visible, es temporal. Un día no existirá más. Pero lo invisible es eterno.
Los cristianos debemos esforzarnos cada día en buscar las cosas eternas, las cosas del reino de los cielos. Sin embargo, como vivimos en una sociedad consumista que nos anima cada día a obtener lo material, porque según los expertos de este mundo, en ello está la felicidad. Entre más cosas usted tenga, acumule, ahí encontrará la felicidad. Es la idea comercial que nos han vendido, que nos han metido en la cabeza. Tristemente y paradójicamente, nosotros los seres humanos invertimos la mayor parte de nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestras habilidades y recursos en tratar de obtener lo temporal. Aquello que no nos podremos llevar a la eternidad, aquello que no nos podremos llevar al cielo. La Biblia nos dice en Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, para que el hombre tuviera el deseo de buscar lo eterno. Desafortunadamente el pecado y la ambición han velado el corazón del hombre y por eso, es capaz de perder su vida. ¿Cuántos hombres y mujeres a lo largo de la historia han perdido su vida tratando de obtener aquello material, aquellas riquezas, que al final y al cabo nunca se llevarán? Agustín de Hipona solía decir: Dios nos hizo para Él y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en Él. Hermano, todos los seres humanos tenemos un vacío en el corazón que nada material podrá llenar. Ese vacío solo lo puede llenar Jesús. Nada material lo hará. Así que esa es la primera parte que quería hacer el énfasis, por eso decía que es importante. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Todo el esfuerzo que nosotros debemos concentrar debe ser en las cosas eternas, mi hermano, porque el resto aquí se quedará, no importa cuánto le haya costado. Por eso conocer a Dios y su palabra es la mayor riqueza y el mejor trabajo al que nos podemos dedicar, porque la palabra de Dios es la única fuente de revelación genuina para el hombre y nunca pasará de moda ni nunca dejará de ser. El verso 32 dice: pero de aquel día, la hora, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Así que aquí quiero hacerle notar el primer punto, la primera característica, es que nadie sabe la hora del regreso de Jesús. Nadie sabe su regreso. El hombre no conoce con exactitud el momento del regreso de Jesús. Por lo tanto, cualquier fecha que se dé solo es mentira. Mis hermanos, constantemente ante los cambios de tiempo, ante las crisis, siempre aparecen por ahí gente, líderes religiosos o lo que quiera que sea, diciendo que el mundo se va a acabar, que ya estamos en el fin. Eso no lo sabe nadie, mi hermano. Por eso Jesús hace una advertencia a que no nos dejemos engañar por estos falsos profetas, por estos falsos cristos que aparecerán, por estos falsos maestros. ¿Por qué? Porque ni siquiera, según este pasaje, Jesús quiso anunciar ninguna fecha con el propósito de que los hombres nos mantengamos expectantes. Lo cierto es que va a suceder, eso no nos quepa la menor duda, va a suceder, pero lo importante no es saber la hora y el día, sino lo que el creyente debe estar haciendo mientras eso sucede o antes que suceda. Y es que el cristiano debe ocuparse, y Jesús lo dice aquí en el verso 33, muy claramente: velad y orad. El cristiano debe ocuparse en la oración y en estar vigilante, porque no sabe cuándo será ese regreso repentino de Jesús. Esta actitud expectante de estar esperando a Jesús en cualquier momento fue la que hizo que los primeros cristianos vivieran unas vidas íntegras, porque en todo momento en sus mentes tenían clara la idea de que en cualquier momento el Señor podía regresar. Entonces ellos creían que no podían darse el lujo
dedicarse a otra cosa que no fuera vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos no querían ser sorprendidos, ocupados en algo diferente que no fuera lo adecuado o que no les correspondiera hacer, y mucho menos disipando sus vidas en el pecado. Entonces, esa generación vivió de esta manera expectante. Yo le pregunto en esta mañana, ¿qué cree que va a pasar si el Señor regresa y nos sorprende en un lugar o en una actividad pecaminosa? Se lo dejo para que lo piense. Ahora, muchos argumentos, vuelvo y repito, son aquellos que se ha demorado mucho, que han pasado 2000 años y no regresa, pero déjenme decirle que en las Escrituras hay dos maneras en que ese tiempo se puede cumplir. Esta circunstancia anunciada por Jesús se puede cumplir, su regreso. Y la primera de ellas es que nosotros podemos morir en cualquier momento y encontrarnos con Dios. Ese es su regreso para el que muere. Todos sabemos lo frágil que es nuestra vida. En cualquier momento y de la manera más inesperada la podemos perder. No importa la edad, la raza, el estado de salud, la posición social o económica, ni siquiera la religión. En cualquier momento podemos morir sin que tengamos ninguna enfermedad o ninguna circunstancia, y en el momento en que moramos, inmediatamente tendremos que enfrentarnos con Dios. ¿Qué pasará si morimos en medio de la desobediencia y el pecado? ¿Qué excusa vamos a dar? Señor, es que solo me estaba divirtiendo un poco. Es que como te demorabas tanto, me puse a... Y es que mis amigos me dijeron, no habrá ninguna excusa que valga. Lo único que le puedo asegurar a mi hermano y mi amigo que me escuchen esta mañana es que ningún argumento que le demos a Jesús tendrá validez. Como alguien dijo por ahí, las excusas son mentiras bien planeadas. Recuerda entonces, mi hermano, que la primera manera en que se cumple que nosotros vamos a encontrarnos con Jesús es a través de la muerte, en cualquier momento. Y recuerde que la única forma de enfrentarnos a Dios después de la muerte y estar tranquilos y seguros es haber recibido a Cristo como Señor y tenerlo como nuestro abogado. Ahora más. Esa es la primera manera en que se puede cumplir esta parte de las Escrituras. La segunda es como la doctrina enseña abierta y claramente, estar vivos cuando el Señor regrese por su pueblo y seremos arrebatados, dice el apóstol Pablo. Así que esta es la opción que relata este pasaje, que un día no determinado en la historia Dios regresará para recoger a su pueblo y vivir, para que vivamos eternamente con Él. Muchos otros pasajes también relatan este momento y lo describen como que sucederá en un abrir y cerrar de ojos, como ladrón en la noche, en el momento en que menos espera, el día grande y terrible. En fin, hay muchas afirmaciones en las Escrituras que nos anuncian ese día indudablemente e inexorablemente. Todas estas afirmaciones lo único que quieren hacer es un énfasis en lo inesperada y repentina que será la segunda venida del Señor. Así que cuando oigamos que alguien dice saber la fecha y la hora del regreso de Jesús, no nos dejemos engañar, mi hermano. Nadie lo sabe. Más bien, preocupémonos o más bien recordemos lo que Jesús afirmó en este verso, que ni el Hijo ni los ángeles, sino solo el Padre sabe el día y la hora. Así que su responsabilidad y la mía no es tratar de averiguar el día, no es tratar de sacar un código secreto de la Biblia para finalmente llegar a la conclusión de qué día es, qué hora es. No, no nos compete a nosotros. Lo que sí nos compete a nosotros es que todos los creyentes debemos estar orando y velando, porque del día y la hora Dios se va a encargar. Así que usted no se preocupe por eso, mi hermano. Preocupémonos por vivir una vida a diario que le agrade a Dios. Yo no sé si será hoy, será mañana, será en 1000 años, será en 5000 años, no lo sé. Y realmente eso no me preocupa. Lo que debo preocuparme es todos los días de mi vida estar velando y orando, o sea, en comunión con Dios dentro de mis actividades. El verso 34. Y aquí es donde empieza la parábola,
Pero le decía que quise empezar un poquito antes, en el verso 31, porque habían estos dos conceptos que eran muy importantes para nosotros. Y en el verso 34 dice, es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. Así que lo siguiente que le quiero mencionar en esta mañana es que todos tenemos una responsabilidad que cumplir. En esencia, aquí es donde empieza la parábola y es fundamental para el creyente entender su responsabilidad y cumplirla con cabalidad. En esta breve parábola, Jesús afirma varios principios importantes y quiero irlos mencionando uno a uno de acuerdo como aparecen en este verso. Entonces, rápidamente quiero hacer un recuento de estas afirmaciones. La primera parte de este verso dice que el hombre que yéndose lejos. Claramente, esta parte hace alusión al Señor, que partió a preparar morada para nosotros. Desde el momento en que Jesús ascendió al cielo, como nos dice el libro de Hechos, lo hizo para presentarse delante del Padre como el Cordero inmolado y perfecto que ofreció su vida por nuestros pecados. Durante estos casi 2000 años, desde aquel momento en que Jesús ascendió y se presentó delante del Padre, lo que ha estado haciendo fundamentalmente son dos cosas. La primera de ellas, intercediendo por nosotros delante del Padre. Constantemente, el libro de Hebreos nos recuerda eso, que Él está intercediendo constantemente por nosotros. Y la otra es que dice que fue a preparar un lugar para nosotros, fue a preparar moradas para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Así que, pero en ese lugar, mi hermano, que Jesús fue a preparar, solo van a entrar en Él los que lo hayan recibido como Señor y Salvador. Este no es un lugar para todos, este no es el amor universal de Dios del que algunos hablan, malentendido. No, ese lugar que Jesús fue a preparar es solamente para aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Solo ellos tendrán acceso a ese lugar. Cuando Él regrese, nosotros iremos a la eternidad con Él y viviremos para siempre con Él. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14, así lo afirma, que Él fue a preparar esos lugares para nosotros. Así que el hombre que se fue lejos de esta parábola hace referencia a Jesús. En el siguiente punto dice, dejó su casa. Quiero que preste mucha atención a esto, mi hermano. Dice que dejó su casa. Así que lo que quiero resaltar en este punto es de quién es la casa que el Señor dejó. Y por casa nos podemos referir a la iglesia como a lo que nosotros poseemos. Y eso es una alusión de que tanto la iglesia como lo que usted y yo tenemos es del Señor. Es del Señor, le pertenece. Usted y yo somos simples mayordomos o administradores de lo que el dueño, es decir, Jesús, es. Él es el único y genuino dueño. Nos entregó sus bienes para que mientras Él está lejos, haciendo las dos funciones que le acabo de mencionar, nosotros los administremos en esta tierra. Vivamos de ellos, pero también seamos generosos y ayudemos a otros. Si nosotros hablamos de la iglesia de manera particular, esto nos debe servir a nosotros los creyentes, empezando por el pastor, los líderes y los demás, entender que la iglesia no es mía. La iglesia no es de los diáconos, de los ancianos o de cualquier tipo de título que le den a sus líderes. La iglesia es de Dios. Recuerde que solo Cristo fue el que la compró y la compró a precio de sangre. Nosotros formamos parte de ella, pero no somos los dueños de la iglesia. Así que no nos podemos enseñorear de ella. Dice la siguiente parte de este verso, y dio autoridad a sus siervos. Así que como siervos, nosotros tenemos y necesitamos autoridad para poder desarrollar la tarea que nos ha sido encomendada. Y el Señor nos da esa autoridad. Predicar, enseñar, administrar, servir, lo que quiera que sea que nosotros hagamos en la iglesia, nos ha sido dada como una autoridad delegada. Por lo tanto, nosotros no podemos abusar de esa autoridad, ni utilizarla para nuestro propio beneficio. Además que nunca se nos vaya a olvidar, mi hermano, que esta autoridad es totalmente delegada y que implica
que debemos tener buen juicio a la hora de ejercerla. No tenemos nosotros, a nosotros no se nos ha otorgado autoridad para abusar, para explotar, para manipular o para engañar a aquellos a quien Dios ha puesto bajo nuestro cargo. Tampoco se nos da autoridad para reinterpretar las escrituras, manipularlas o rebajarlas, sacarlas de contexto. No tenemos autoridad para nada de eso. La autoridad que Dios ha delegado es con el propósito de que sirvamos a otros y no que nos enseñoreemos del rebaño de Dios. Por eso tenemos una autoridad limitada y delegada para cumplir. Ahora continúa diciendo este verso: a cada uno su obra. Esto es muy importante porque cada siervo en la casa de Dios tiene una labor que realizar. En la casa del Señor no debe haber aquellos hermanos que se sientan en la banca y nunca se mueven de allí. No. A cada uno de nosotros nos ha asignado una tarea, nos ha dado dones espirituales, tenemos talentos. Todo esto tenemos que ponerlo al servicio del Señor para hacer el trabajo que a cada uno nos encargó. Cuando el Señor regrese, nos va a pedir cuentas de ese trabajo. Y no nos encargó a todos la misma tarea. En la casa de Dios todos tenemos una labor que nos fue encomendada y debemos realizarla con diligencia, con la mejor disposición y con los mejores esfuerzos que podamos. ¿No va a ser perfecta? No, Dios no espera esa perfección de usted ni de mí, pero lo que sí espera es fidelidad y diligencia a la hora de hacer la tarea. Dios, por ejemplo, a mí no me llamó a ser exitoso, a mí me llamó a ser fiel y a cada uno de nosotros como creyentes. Y por último, en este verso dice: y al portero mandó que velase. Pero esto no es solo para el portero, mi hermano. Todos los siervos en la casa del Señor deben estar preparados, deben estar a la expectativa de que en cualquier momento su Señor puede regresar y les va a pedir cuentas de sus tareas asignadas. No solo el portero, recuerden, todos, para que cuando el Señor regrese, todos estemos listos para servirle. El comentarista bíblico Roberto Frick afirma con respecto a este verso lo siguiente. Le voy a leer textualmente lo que él dice. Jesús quería que sus discípulos no tan solo estuvieran a la expectativa de su retorno, sino que también estuvieran ocupados en las cosas del reino. Necesitamos estar expectantes, por un lado, por la venida de Jesús, pero por el otro lado tenemos que estar expectantes, estar preparados y trabajando en las cosas que el Señor nos encargó. Cada ser humano, independientemente de si cree en Dios o no, un día tendrá que enfrentar la muerte. Y según las Escrituras, después de esto, tendrá que rendir cuentas de lo que haya hecho, ya sea bueno o malo. Cada ser humano fue creado con un propósito y una serie de responsabilidades de las cuales entregaremos cuentas. Así que debemos prepararnos para cumplirlas a cabalidad, tanto las responsabilidades materiales que tenemos como las espirituales. Nadie, absolutamente nadie, puede eludir esta responsabilidad. Fuimos creados a imagen de Dios y debemos glorificarlo. Y ese es el propósito supremo de la vida del hombre. El verso 35 dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. El siguiente punto que quisiera mencionar según este verso es que cualquier hora es buena para que Jesús regrese. Cualquier hora. El énfasis que Jesús hace en este verso es sobre la palabra velar, estar atentos, vigilantes, y las diferentes horas en que se contaba el tiempo en la época de Jesús. Así que velar en este sentido tiene que ver con mantenerse espiritualmente despierto, ocupado y creciendo espiritualmente, ocupado en las labores de la viña del Señor y moralmente, mientras realizamos estas actividades diarias de la vida, nosotros tenemos que estar despiertos.
Esto no tiene nada que ver con no dormir, no, todos necesitamos dormir y descansar, sino más bien es en el sentido de una advertencia a no desperdiciar el tiempo, a no vivir ociosamente, gastando nuestra vida y nuestro tiempo en actividades que no nos edifican, que no sirven, sino que más bien nos desvían y nos conducen por el camino del pecado y la destrucción. Este es el énfasis que Jesús quiere hacer. Velar en este contexto no es simplemente sentarnos en alguna parte, cruzarnos de brazos y mirar para el cielo esperando a ver cuándo Jesús regresa. No es eso lo que esta palabra significa, es estar activos, expectantes de la venida de Jesús. Así que en este verso se mencionan 4 diferentes maneras de señalar las horas del día. Esta era la forma romana de dividir el día. Los judíos la dividían en 3 secciones, los romanos en 4. Jesús utiliza la forma romana porque era la forma más común para ellos en ese momento. Así que lo que quiere decir con esto, para que no nos compliquemos, es que Jesús deja claro que su regreso puede suceder a cualquier momento. En la mañana, a mediodía, en la noche o a medianoche, a cualquier momento. Recordemos esto, que Jesús no está limitado ni por el tiempo ni las estaciones del año. Cualquier momento, cualquier hora es bueno para su regreso. Pero sobre todo, lo que no sabemos es que cuándo va a suceder. Por eso, nuevamente Jesús hace énfasis en la palabra velar. Debemos estar velando. Algunos autores han alegorizado los tiempos que Jesús menciona en este relato con las etapas de la vida del ser humano. Anochecer, medianoche, el canto del gallo en la mañana. Y lo cierto, independientemente de cuál sea la opinión teológica que tengamos con respecto a esto, lo cierto es que en la vida y en la experiencia que nosotros tenemos, Jesús puede venir a cualquier momento de nuestras vidas. Puede ser en la infancia. Nosotros sabemos que los niños también mueren, los jovencitos también mueren, los infantes mueren, los jóvenes también mueren, los adultos también mueren y los ancianos también mueren. Entonces ahí tendríamos 4 aspectos o 4 etapas de la vida en la que podríamos creer que Jesús puede venir en cualquier momento. Así que lo importante no es qué día, sino que cuando Él regrese, nosotros estemos preparados, nosotros estemos velando. Eso es lo importante aquí, mi hermano, y es el énfasis que Jesús quiere hacer, ya sea que venga en nuestra juventud o en nuestra vejez, siempre debemos estar preparados. Así que este verso cumple 2 funciones. Es una voz de advertencia para estar preparados para el regreso de Jesús todo el tiempo de nuestra vida, pero también es una voz de esperanza en el que se podría señalar que todavía, no importa en qué edad usted esté, todavía hay tiempo para arrepentirse de sus pecados y empezar a velar, porque Jesús en cualquier hora puede regresar. Y como les anuncié en este verso, cualquier hora es buena para que Él regrese. Así que debemos estar atentos con ello. Verso 36. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Así que el último punto que quiero mencionar en esta mañana rápidamente es que debemos estar despiertos y vigilantes. La venida del Señor será de repente. Por lo tanto, no podemos quedarnos dormidos. Y esto nos advierte de la necesidad de estar listos a cualquier hora. Y esto no solo para sus discípulos, sino para todos los seres humanos, porque esto va a suceder para todos los seres humanos. Tenemos que velar por su regreso. Algunos dicen que esto nos lo inventamos nosotros en la iglesia para asustar a la gente y así poderlos manipular con base al miedo de que Jesús está por regresar. Como cuando un padre va a salir y le dice al hijo, haz el trabajo, haz la tarea que te encomendé, porque ya regreso. Y el padre se tarda 4 o 5 horas. Entonces el hijo se confía de que siempre que su padre le dice, ya regreso, se va a tardar. Nosotros no sabemos, por eso necesitamos estar expectantes. La Escritura afirma
que ese día será como ninguno otro en la historia de la humanidad. Así que a lo largo de la historia, entre los creyentes ha habido dos posiciones básicas frente a la segunda venida de Jesús. Por un lado estaban los que se ocuparon tanto del presente que despreciaron el futuro. Yo solo vivo el día de hoy, así que no me preparo ni tengo nada para mañana. Aquí estoy y ya, el presente. Despreciaron el futuro. Y hubo otros que despreciaron el presente por estar expectantes del futuro nomás. Entonces, básicamente se cruzaron de brazos y esperaron a ver en qué momento venía Jesús. Yo no trabajo, yo no hago nada, porque Jesús está por regresar. Cualquiera de estos dos extremos es terrible. La realidad es que nosotros debemos mantener un balance. La vida cristiana es un balance entre lo espiritual y lo material. Vivimos en esas dos realidades y cualquiera de los dos extremos es malo. El balance perfecto lo exhibió la iglesia de Esmirna en el libro del Apocalipsis, ocupada en su presente, pero expectante en su futuro. Esa es la actitud que nosotros debemos mantener. El creyente no debe olvidarse que hasta que Jesús regrese, debe dedicarse con toda diligencia a los quehaceres espirituales, al igual que a sus responsabilidades, tanto familiares, sociales y cívicas. Todo esto forma parte de nuestra responsabilidad. Solo los que tienen a Cristo están despiertos, tanto en el área física como en la espiritual. El no creyente solo está despierto en el área física, en el área material. Por eso necesita de Cristo para que pueda despertar espiritualmente y así también ocuparse de velar y orar. Y esto solo se logra arrepintiéndose de sus pecados, aceptando a Cristo como Salvador y Señor y obedeciendo la guía del Espíritu Santo. El apóstol Juan afirma en su Evangelio, capítulo 3, verso 6, que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que solo los nacidos de nuevo están despiertos, tanto física como espiritualmente, y el regreso de Jesús no los va a sorprender, no los va a tomar por sorpresa, ni los va a hallar durmiendo. Así que con esta breve pero sencilla parábola, Jesús se proponía dejar bien claro que lo más importante para sus discípulos no era saber ni el día ni la hora, sino que cuál había de ser su actitud para que cuando Él regrese inesperadamente, ellos estén haciendo o ocupados en lo que deberían estar. La doctrina bíblica de la segunda venida de Jesús es el acontecimiento más importante para nosotros los creyentes después de la crucifixión y la resurrección. Desde la antigüedad los profetas anunciaron aquel día en que el Señor regresará y por eso el llamado constante de ellos era al arrepentimiento, a enderezar sus vidas, porque este momento sucederá repentinamente. Para nosotros, al igual como no sabemos cuándo sucederá, lo más sabio es estar ocupados con diligencia en velar y orar, para que cuando el Señor regrese o nos mande a buscar, nosotros estemos preparados y listos para encontrarnos con Él. Las preguntas fundamentales no son, ¿será que el Señor regresa? ¿O cuándo regresará? La verdadera pregunta para todos nosotros es, ¿estaré listo cuando el Señor regrese o para cuando Él me llame a su presencia? Esa es la pregunta clave para usted y para mí. Cualquiera que sea lo que suceda primero, o me llama o viene por mí. Mis hermanos que me escuchan en esta mañana, nuestra tarea es ser porteros diligentes, orando, velando y ocupándonos en lo que Jesús nos mandó a hacer, sin importar la hora que Jesús regrese. Porque siempre, si hacemos esto, siempre estaremos listos para encontrarnos con Él. Pero a usted, mi amigo que me escucha y que en esta mañana está atento a este mensaje y que aún no ha recibido a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, no deje para otro día esta decisión. No la deje para más tarde porque puede ser demasiado tarde. Como ya le mencioné, en cualquier momento es bueno para recibir a Jesús, para que
también en cualquier momento Jesús regrese. Yo solo espero, y mi oración por ustedes es que no los sorprenda dormidos espiritualmente, porque en ese instante ya no habrá nada que hacer. Es aquí y ahora cuando decidimos dónde pasaremos la eternidad, junto a Jesús o separados de Él. Esa es nuestra decisión. Por lo tanto, le ruego, le suplico, no la posponga más. El reloj inexorable de Dios está en marcha y nadie, sino solo Él, sabe cuánto tiempo nos queda en ese reloj. Hoy es un buen día para entregar a Jesús nuestra vida. Él la recibirá tal como está. No se preocupe porque usted tiene que limpiar su vida y tiene que limpiar aquello y tiene que... No, 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 no. Usted entréguele su vida tal como está en este momento a Cristo, porque solo Él la puede verdaderamente limpiar con su preciosa sangre. Ahí donde está, le invito para que incline su rostro y oremos. Padre amado, te damos muchas gracias por tu palabra, que nos exhorta a permanecer vigilantes y expectantes ante tu inminente regreso. Jesús, gracias por haber muerto y resucitado por nuestros pecados. Ahora te suplicamos que a través de tu Espíritu Santo nos mantengas vigilantes y en oración, esperando aquel momento glorioso en que te veremos cara a cara, bien sea porque tú regreses o porque la muerte nos conduzca a ti. Te pedimos por aquellos que todavía están durmiendo, para que puedan despertar y pasar a formar parte de tu iglesia, que vela y ora hasta que tú decidas regresar. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. ¿Sabe cómo termina esta historia? Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Amén.